Hola, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludar a cada uno y una de ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Víctor Munita Fritis y soy escritor, gestor cultural de la ciudad de Copiapó. Vivo acá en el desierto de Atacama. Quiero comentarles que esta vez voy a hablar de un escritor que no nació en Copiapó ni en la zona de Atacama, más bien nació en Valparaíso, pero desde muy pequeño se radicó en esta ciudad. Contarles que si bien Chile es un país de poetas, su poesía siempre ha tenido una característica muy importante, que es su fuerza política en su escritura. Es realmente impresionante porque es una fuerza que es contingente, se corresponde con su tiempo y esto va ligado fuertemente a las expresiones propias del lenguaje del pueblo. En Atacama esto no ha sido una excepción, ya que en la actualidad la mayoría de los buenos y buenas poetas que existen están atentos a los asuntos de su entorno, de la política, de lo que está pasando con su gente. Durante el siglo XX solamente hay algunas excepciones. Habían poetas que estaban escribiendo de otras cosas, pero algunos poetas estaban escribiendo de los horrores políticos que estaban ocurriendo en esa década. En el siglo XIX es un momento en donde los poetas comienzan a crear una poesía intensamente política. Escribían sobre las huelgas que estaban pasando en la década del 40, escribieron sobre la Revolución de los Libres en 1851, los poetas escribían sobre nuestras autoridades en el año 57 y donde podían enviarle cartas a ellos, a sus trabajos, para denunciar cómo eran tratados ante sus patrones. En el año 1859, en plena revolución de 1859, liderada por el empresario y poeta Pedro León Gallo, esta fue también conducida por un gran número de poetas que lucharon a favor de esta revolución. También existieron poetas desarrollando el pensamiento latinoamericano en 1864 hasta 1867. Entonces podemos decir que el siglo XIX sí fue un siglo de poetas políticos en Atacama. Estos poetas los puedes encontrar en el libro de poesía llamado Antología Mayor, tomo 1, que antologó don Pedro Meléndez, académico de la Universidad de Atacama, que también publicó este libro a través de esta institución. Entonces es importante que puedas leer este libro porque aquí vas a encontrar más de 50 escritores y escritoras que hablan del siglo XIX y hablan de un periodo político intenso. Del poeta que te quiero hablar el día de hoy es de un señor llamado Pedro Díaz Gana, más conocido como Pepe Chiflón o Sebastián Cangaya en la época. Hoy día no es un poeta realmente conocido, pero este señor utilizaba este tipo de seudónimos para poder escribir a las autoridades, pero también generar un ambiente literario con su nombre real como Pedro Díaz Gana o con Sebastián Cangaya y Pepe Chiflón. Con Sebastián Cangaya me quiero detener un segundo en comentar que la palabra cangaya es una bolsa de cuero de forma alargada o cónica que los mineros ocupaban para robar mineral de oro o plata y la introducían entre medio de las piernas o en los genitales. Esto habla de que Pedro Díaz Gana era un poeta bastante original, rudo y discordante con su tiempo. Él nació en Valparaíso en el año 1830, pero se sintió copiapino porque advirtió durante sus cortos 36 años de vida, él murió en 1867 y fue sin duda un poeta que logró captar lo que estaba pasando en su entorno con los trabajadores, con la gente del pueblo. Y como decía Pedro Pablo Figueroa, fue el precursor de la poesía popular en Copiapó. Era un hombre experto en literatura, entendía su entorno político a cabalidad. Este señor lo que hacía era enviar poemas y cartas a los intendentes de Atacama o de la zona desde 1845 a 1865 por lo menos.
y ahí denunciaba los pesares de los mineros y las acusaciones falsas hechas por los tribunales y militares a los trabajadores que se manifestaban en 1851, en 1857, en 1859. Y además poseía un gran talento que lo hizo escribir profusamente y fundar en el año 1859 el periódico El Tren. En la vida personal, Sebastián Cangaya, Pepe Chiflón o Pedro Díaz Gana, como queramos llamarle, era un hombre muy bohemio, era rebelde con el poder también y un tipo muy aventurero. Esto lo llevó junto a su hermano José Díaz Gana a recorrer el desierto de Atacama de principio a fin. Bueno, José Díaz Gana, su hermano, después en 1870 descubre el mineral de Caracoles, un mineral que es muy importante en la historia minera de Chile. Bueno, este poeta gustaba de las fiestas, de las reuniones sociales y el contacto con los trabajadores. Le gustaba estar involucrado con el pueblo. Eso sí, era un hombre bastante retraído y hablaba bajito. En sus memorias decía que todo el mundo le hacía bromas por ser muy introvertido. Cuando iba a fiestas se quedaba parado en los rincones, sin bailar, solamente se dedicaba a fumar y a beber y no tenía amigos más que unos perros vagos en la ciudad. Era conocido por sus seudónimos de Pepe Chiflón y especialmente por Sebastián Cangaya. Sin duda, este poeta es el poeta más distinto del siglo XIX, el más punzante y arrojado frente al abuso del gobierno y los patrones mineros. Según Pedro Pablo Figueroa, este notable historiador de la región de Atacama, decía que al poeta en general se le conocía a través de la prensa de la ciudad, que era un hombre que supo armonizar las ideas del vulgo con las bellezas artísticas a través de la pluma. Pedro Díaz Gana ha sido el poeta popular chileno más inspirado y perseverante que se descubre a través de la bruma y de los años. Hijo de una distinguida familia de patricios, tuvo facilidades para adquirir una regular educación para los tiempos en que vivió, perseguido desde temprano por la pobreza. Se fue al norte y se estableció en Copiapó. Ahí se dedicó a la industria minera. Su vida fue un romance. Un día vivía en la ciudad rodeado del fausto y la riqueza, otros días vivía en el cerro, en las minas, pobre y olvidado, teniendo a la miseria por única compañera. Sucesivamente fue empujado a la desgracia por las alternativas de la vida. Fue minero, fue cómico, fue un fraile franciscano, un rico minero industrial, un cateador, lo perdió absolutamente todo. Fue minero a pir y un hombre también de salón, obviamente. Uno de los poemas más importantes que escribió Pedro Díaz Gana, este poeta del siglo XIX, lo escribió bajo el seudónimo de Sebastián Cangaya. Este poema se llama La condición del minero, en donde denuncia el trato a los mineros, a los trabajadores de Atacama, y se lo envía al intendente de la época. Voy a leer algunos extractos de este poema. Señor Sebastián Cangaya, hijo de Chile y minero, de ejercicio y profesión, con el debido respeto, como más haya lugar en justicia y en derecho, y como representante de todos mis compañeros, a Usía digo que ha llegado a tal extremo la injusta persecución que se sigue a nuestro gremio, con multiplicadas multas y tantos encarcelamientos que nos vemos obligados a protestar de concierto contra tan bajas medidas indignas de un buen gobierno. Ya no podemos, Señor, bajar ni un rato a este pueblo, a ver a nuestras familias y a dejarles el sustento, o comprar lo que nos falta en el mercado y el comercio, sin que nos tomen por vagos o nos quiten 4 pesos, que ganamos con sudores y fatigas en los cerros. Y Usía sabe muy bien, como hombre de entendimiento, que el hábito no hace al monje ni la manta hace al ratero, pero ya no falta más que vuestros humildes siervos nos den un día la albóndiga
que reparten a los perros. Y esta es la igualdad, Señor, que decantan los chilenos. Así se paga el trabajo, así se trata al obrero. Pedro Díaz Gana no solamente escribió poesía, sino también escribió algunos relatos en donde él explica la forma en que estaba viviendo el pueblo de Copiapó, cómo era su estado cultural y cómo él también es parte de este estado cultural, siendo muy crítico, muy agudo en su forma de pensar. Esto lo dejó retratado en el texto llamado Copiapó 1856. Dice así: imbécil y estúpido pueblo, yo te saludo con el debido respeto y te dedico la historia de mi vida, sin tratarte de respetable ni ilustrado, porque me he propuesto narrar la pura verdad en el vilo de mi historia, y no quiero mofarme de ti, como lo hacen frecuentemente algunos llamándote ilustrado y respetable, que al hacerlo yo sería echarme a mí mismo la pajuela, tirarme un escupo en la cara o engañarme miserablemente, porque soy una parte tuya, y aunque historiador, y que he desempeñado destino de la más alta categoría, como lo verás más adelante, tengo la honra de calificarme de imbécil, porque así es la pura verdad y así me parió mi madre. Hermano pueblo, ¿eres por acaso ilustrado? No, porque mal y por mal cabo, solo una parte tuya sabe leer y escribir, incluyendo en el resto ricos mineros, glotones hacendados, comerciantes envejecidos, y muchos que visten de levita y calzan guantes de cabritilla. Porque nosotros no somos iguales, ni ante Herodes, ni ante Pilatos, ni ante los hombres, ni ante la justicia que ellos ejercen. Nosotros siempre somos los perros, ellos los amos, nosotros solo comemos los huesos y ellos las perdices que nosotros cazamos. La segunda comunión es hacerte sentir bribones, que la soberanía de la nación reside en nosotros que componemos el pueblo. Mentira, todavía más solemne que la primera, porque entre nosotros solo dejan residir el desprecio, el embrutecimiento, la miseria, la infamia, y desde tiempos inmemoriales la soberanía de la nación ha residido y reside en la boca de los cañones y en las puntas de las bayonetas que sostienen y engordan la insaciable panza de la oligarquía. Eso fue Pedro Díaz Gana, más conocido como Pepe Chiflón o Sebastián Cangaya, un poeta del siglo XIX.